Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Cómo invertir en bolsa, guía para principiantes, en el que intentaremos ofrecer las principales claves para que aquellos que queráis dar vuestros primeros pasos en bolsa, pues sepáis por dónde empezar y podáis dar el salto al parque. En la presentación de hoy vamos a contar con Ignasi Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes. Hola Clarisa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, antes de comenzar, os comento un poco la estructura que va a tener este webinar. Vamos a comenzar con una presentación introductoria en la que vamos a desgranar cuáles son los principales conceptos relacionados con el mundo de la bolsa, de las acciones, de la inversión en un broker, ¿no? en renta variable. Y a continuación, después de esta pequeña presentación que busca ser como muy divulgativa, vamos a hacer una breve entrevista a Ignasi, a nuestro director de inversiones, para profundizar un poquito más en esta materia, y ya abriremos después de esto el turno de preguntas de los asistentes, que como siempre vais a poder plantearnos a través del chat. Si os van surgiendo dudas a lo largo de la presentación, no hay problema con que las vayáis dejando en el chat, que luego al final de la sesión, cuando abramos ese turno de preguntas, pues recuperaremos las dudas que hayáis ido dejando o las que os surjan en ese momento y ya las resolveremos entre Ignacio y yo. Y bueno, pues ya si os parece, comenzamos con la presentación. Vale, yo creo que se ve bien, ¿verdad, Ignacio? Sí se ve. Vale, genial. Si hay cualquier problema, pues me decís. Bien, como os digo, como sabéis, el título de este webinar es Cómo invertir en bolsa, guía para principiantes. Y bueno, os voy a comentar un poco por encima cuáles son las principales cuestiones que vamos a ver en esta presentación introductoria. Primero vamos a ver qué es eso de las acciones, ¿no? ¿Qué es eso que uno compra cuando está invirtiendo en bolsa? Después veremos la terminología básica con la que nos vamos a encontrar a la hora de invertir. Luego veremos un poco cuáles son los derechos que adquieres cuando compras acciones en bolsa, ¿no? Cuáles son los derechos que consigues como accionista. También vamos a ver las ventajas y los riesgos que implica invertir en bolsa. Y una cuestión que seguro que os interesa mucho, que es la selección de acciones, ¿no? ¿Qué criterios se pueden tener en cuenta, aunque sea a grosso modo, a la hora de decantarse por unas acciones o por otras, ¿no? Por unas compañías o por otras? Veremos también el concepto de índice, que es muy importante, primero para ver si esa selección de acciones que hemos hecho pues está haciendo mejor o peor que el conjunto del mercado, o incluso por si queremos adquirir además otros productos que estén referenciados a ese índice. Y luego, por último, ya entrando un poco más en la parte operativa de ejecución, veremos cuáles son los dos grandes tipos de órdenes de compraventa de acciones que suelen ofrecer los brokers. Y por último, pues me reservo la última diapo de la presentación para hablaros de nuestro broker, del broker de MyInvestor, para comentaros un poco pues, cuáles son las características que ofrece. Bien, la primera cuestión, ¿qué son las acciones? Bueno, pues las acciones son las partes en las que se divide el capital de una empresa. Cuando estás comprando acciones, estás comprando trocitos, como si dijéramos, del total de esa compañía, ¿no? Del capital de esa compañía. Y es por ello que luego tienes una serie de derechos económicos e incluso derechos políticos que veremos más adelante. Pero, en definitiva, lo que estás haciendo es convertirte en copropietario de esa compañía en la que estás invirtiendo. Lógicamente, dependerá de que compres muchas o pocas acciones, pues que esos derechos que luego adquieras sean mayores o menores. Es decir, cobrarás más dividendos cuantas más acciones tenga y tendrás más derechos políticos cuantas más acciones tengas. Esta empresa puede cotizar en bolsa o no. Tú puedes ser accionista, puedes comprar acciones de una compañía que no cotiza en bolsa. Pero bueno, el caso que nos ocupa hoy es de las empresas que sí son cotizadas, que además pues, bueno, pues tienen una serie de ventajas en cuanto a la hora de comprar y vender esas acciones, porque precisamente la bolsa es eso, ¿no? Es un mercado en el que nos encontramos con multitud de compradores y vendedores que nos dan precio con facilidad y que nos ayudan bueno, pues a hacer estas operaciones de compra-venta con mucha más soltura y a un precio mucho más ajustado. Cuando uno invierte en bolsa, lo hace confiando en que va a comprar las acciones a un precio y posteriormente va a venderlas a un precio superior y que lo que vamos a ganar va a ser la diferencia. Esto puede suceder o puede no suceder. Esta regularización no es fija
y no está garantizada. Podemos comprar estas acciones y que para cuando queramos venderlas el precio haya bajado. No obstante, como os decía, luego existe otra serie de derechos que tiene el accionista, como el cobro de dividendos, que también nos puede compensar, ¿no? O nos puede suponer un aliciente a la hora de convertirnos en inversores de una compañía. Otros sinónimos que nos vamos a encontrar de la palabra bolsa, que los vais a encontrar en muchos otros textos o en los nombres de los fondos de inversión y demás, pues se suele equiparar, aunque no es exactamente lo mismo, el concepto de bolsa con el de renta variable o equity, como se diría en inglés, aunque siendo puristas, el término renta variable abarcaría cualquier tipo de activo que no tenga una rentabilidad definida, es decir, valdría tanto para las acciones como para índices, ETFs, incluso las divisas, las materias primas, pero bueno, muchas veces los podréis encontrar ahí como sinónimos. Y bueno, luego como accionista, pues como os digo, te beneficias tanto de la posible revalorización que experimente el precio de las acciones como de los posibles dividendos que reparta esa compañía. No todas las compañías los reparten, ni todas lo reparten en la misma cuantía, pero bueno, muchas de ellas sí que lo hacen. Y finalmente, pues hablamos de compras a un precio y vendes a un precio con la esperanza de vender a un precio superior. Esto obviamente no es la única estrategia, ¿no? Algunos inversores, sobre todo inversores muy sofisticados, inversores institucionales, juegan a lo contrario, ¿no? Es lo que se llama las posiciones cortas, es decir, juegan a comprar acciones de una compañía y venderlas cuando esas acciones han caído. Lo hacen a través de una serie de estrategias, como el préstamo de valores, los derivados, incluso ETFs inversos y demás, pero bueno, que es esta posibilidad que también tengáis en mente que también existe, ¿no? La de apostar a la baja en el mercado. Bien, vayamos ahora con esa terminología básica que como inversores en bolsa os vais a encontrar en muchos sitios, ¿no? Por un lado, inviertes en bolsa, te conviertes en accionista, que es la persona física o jurídica, es decir, puede ser una persona, puede ser una empresa, que es propietaria de al menos una acción de una compañía. Como accionista puede ser un accionista minoritario o, si eres uno de los accionistas que más porcentaje del total del capital tienen, pues ya eres un accionista de referencia en esa compañía, influyes en la gestión, ¿no? Cuenta de valores es lo que necesitas para poder invertir en acciones, ¿no? Es un poco como una cuenta corriente, solo que en lugar de tener dinero dentro, contiene activos como las acciones o productos financieros, como pueden ser los fondos de inversión o los planes de pensiones. O sea, es lo que necesitamos, es la base desde la cual sale el dinero para poder, o sea, en la cual se depositan los activos en los que estamos invirtiendo, ¿no? Valor nominal. El valor nominal es el valor inicial o de emisión que tiene una acción, es decir, es el resultado de dividir el capital de una sociedad por el número de acciones de la misma, lo que no quiere decir que sea el valor que está cotizando en cada momento. Es el valor inicial o de emisión, que luego para muchas operaciones pues es importante tenerlo en cuenta. La capitalización bursátil no es otra cosa que el tamaño que tiene esa compañía en bolsa y para calcularlo pues sencillamente multiplicamos el precio que tiene una acción en un momento dado por el número de acciones que hay en circulación de esa compañía. La mayoría de los índices tienen en cuenta, ¿no?, esta capitalización bursátil de las compañías a la hora de decidir qué compañías se integran y qué compañías no. El free float es un anglicismo con el que se suele conocer el porcentaje de las acciones de una compañía que cotiza en el mercado, que cambia de mano en mano, que cotiza libremente, ¿no? Es decir, que no está en manos de accionistas de referencia de una manera estable. Porque hay compañías que a lo mejor tienen una capitalización bursátil muy grande, pero que luego su free float no es tan grande, con lo cual luego no son tan líquidas, ¿no? Porque a lo mejor la mitad del capital está en manos de un accionista de referencia, que a lo mejor es el fundador de la compañía, con lo cual ya de cara a esa liquidez, a esa capacidad de encontrar un comprador o un vendedor para tus acciones, pues ya juegas como si la compañía tuviese la mitad del tamaño, ¿no? Porque la otra mitad nunca te va a dar contrapartida, porque es una accionista estable que tiene sus acciones y se las queda. O sea, el free float también es muy importante de cara un poco a evaluar esta liquidez de las compañías. Y otro factor esencial a la hora de ver esta capacidad de encontrar compradores y vendedores, ¿no?, de evaluar la liquidez, es el volumen de negociación, es el número de acciones que son objeto de compraventa, es decir, que han cambiado de manos en una compañía durante un determinado periodo de tiempo. A mayor volumen de negociación, más liquidez suele haber en esa compañía. Luego llegamos al concepto de dividendo, que seguro que todos conocéis, aunque sea de forma intuitiva, que no es otra cosa que el beneficio que una empresa reparte entre los accionistas. No es
todo el beneficio neto que obtiene la compañía, porque una compañía una vez distribuye, o sea, una vez llega a tener beneficio neto, si es que tiene beneficio neto positivo y no están pérdidas, suele decidir qué porcentaje de ese beneficio neto reparte a sus accionistas, que eso sería precisamente el payout, el porcentaje del beneficio que se destina al pago de dividendos, y entonces ese porcentaje lo reparte a los accionistas y el resto pues lo reinvierte para seguir creciendo o se lo guarda para potenciar un poco los recursos propios, ¿no? Hay compañías que tienen un payout muy alto porque a lo mejor no consideran que tengan margen de mejora invirtiendo en su crecimiento o tienen un crecimiento ya lo suficientemente estable, y otras que es al revés, tienen un payout muy bajo o directamente no reparten dividendo porque están en plena fase de crecimiento y necesitan todo el dividendo, o sea, todo el beneficio que sean capaces de generar para poder crecer. Bueno, vamos ahora a esto que os comentaba antes de los derechos de los accionistas. Por un lado tendríamos, grosso modo, los económicos y los políticos. Los económicos, pues el dividendo del que hablábamos antes, ¿no? Ese beneficio que la compañía decide repartir entre los accionistas. Normalmente, como accionistas, vais a soler tener cierto acceso a la política de dividendos de la compañía, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo, pero bueno, normalmente suelen repartir dividendos o no hacerlo, suelen manejar unos importes, hacerlo en determinadas fechas, suelen tener una fórmula de pago. Como digo, pueden cambiarlo, sobre todo en función de las circunstancias económicas y sectoriales, pero bueno, cuando vayáis a invertir en una compañía, si os interesa el dividendo, es bueno que conozcáis un poco cuál ha sido su política de dividendos en los últimos años, su costumbre, ¿no? Su modus operandi en este sentido, porque pues, bueno, también os puede interesar, ¿no? Ya no solamente en cuanto a las fechas o los importes, sino también en cuanto a la fórmula de pago. ¿A qué me refiero con esto de la fórmula de pago? Bueno, pues que una empresa puede pagar el dividendo en efectivo o puede pagarlo en acciones. En efectivo es muy fácil de entender, te lo paga en cash, te lo paga en dinero y sin más. Pero para pagarlo en acciones ya necesita hacer una ampliación de capital para pagar ese dividendo. Tiene que fabricar nuevas acciones para poder repartirlas, ¿no? Entonces ya es lo que se llama scrip dividend también, pues acaso lo veis en algún artículo periodístico o lo que sea. Entonces ahí ya tenéis tres opciones, que es o recibir las acciones que os paga la compañía como dividendo o vender los derechos que ha generado esa ampliación de capital a la propia compañía, de modo que sería como si recibieras el dividendo en efectivo, o incluso vender los derechos de la ampliación en el mercado, al precio que coticen, porque estos derechos cotizan en el mercado. Esto ya es para los más especuladores, porque claro, es muy difícil saber cómo va a evolucionar el precio de estos derechos, que además la evolución suele ser mínima, ¿no? Porque suele estar, como es lógico, en torno al precio de compra de la propia compañía. Pero bueno, un poco que os quedéis con la noción de qué compañías que pagan vía scrip dividend, que ese pago del dividendo en acciones implica una ampliación de capital con todo el efecto deductivo que esto puede suponer y que ahí tienes la opción o de recibir el dividendo en acciones o de recibirlo en efectivo. ¿Otro de los derechos económicos que tenéis como accionistas? Pues el derecho de suscripción preferente, precisamente. Si la empresa amplía capital o emite deuda convertible, que al final se acaba convirtiendo también en más acciones de la compañía, los accionistas actuales tienen preferencia a la hora de comprar las nuevas acciones. Y esta preferencia, este derecho, cotiza en bolsa y tiene un valor, vamos. Y luego también, a modo anecdótico, esperemos que no suceda nunca, como uno de los derechos económicos que tenéis como accionistas es la cuota de liquidación. Si la sociedad llega a liquidarse, todo va mal y los accionistas, pues bueno, pues tendríais derecho a recibir la parte proporcional que os toque después de toda la liquidación, ¿no? Después de que la compañía pagase a todos los acreedores. Como os podéis imaginar, si una compañía entra en quiebra, normalmente es porque está cargada de deuda y entonces, como los acreedores van primero, pues los accionistas van a tener muy poco que recuperar. Pero bueno, que al menos sepáis que sobre el papel existe este concepto que es el de cuota de liquidación. Y en cuanto a los derechos políticos, aunque es cierto que siendo accionistas muy minoritarios, pues tampoco es que vayáis a poder mover ficha de mucho calado, ¿no? en el devenir de la empresa, pero bueno, es importante que los conozcáis porque si queréis podéis ejercitarlos. Entonces, entre ellos tenéis, por supuesto, el más importante, que es el derecho a información. Las compañías cotizadas tienen que comunicar al mercado y a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, toda la información que pueda influir en el valor de sus acciones. Y esto es importante que sepáis que la compañía tiene esa obligación y que disponéis de toda esta información tanto en la CNMV como en la propia web de la compañía en la que habéis invertido, que siempre ha de incluir una sección de información para accionistas e inversores. Y luego ya entrando en lo que es el derecho más político, ¿no? Más de voto, ¿no? Como si dijéramos, pues efectivamente como accionistas tendríais derecho a asistencia y voto en las juntas,
que pueden asistir todos los accionistas que tengan acciones a su nombre con una antelación de al menos 5 días a la celebración de la Junta, e incluso la impugnación de acuerdos. Los accionistas pueden impugnar los acuerdos adoptados por la Junta o por el Consejo de Administración e incluso ejercitar acciones de responsabilidad contra los administradores. Bien, ¿qué riesgos y qué ventajas tiene invertir en bolsa? Pues mira, en el lado de los riesgos, os decía al principio, hay quien equipara un poco, que no es lo mismo, pero bueno, hay quien equipara un poco el concepto de bolsa con el concepto de renta variable. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad que nos ofrece la inversión en bolsa es variable. O sea, puede ir al alza, puede ir a la baja, es decir, podemos tener pérdidas y hasta qué punto asciendan esas ganancias o esas pérdidas, pues es algo que a priori no vamos a conocer. Podemos intentar hacer nuestros análisis internos o dejarnos aconsejar o lo que sea, pero no hay ninguna garantía en este sentido y esto, pues, lógicamente implica un riesgo, ¿no? Y tampoco ver lo que ha sucedido en el pasado es ninguna garantía. Una compañía ha podido hacerlo muy bien en bolsa en el pasado, pero esto no quiere decir que lo vaya a seguir haciendo en el futuro. Esto sucede con las compañías en bolsa, como con los productos financieros, como con las divisas, las criptomonedas o cualquier otro activo que se os ocurra. Lo que haya hecho en el pasado no es ninguna garantía de que lo vaya a seguir haciendo igual en el futuro, ni para bien ni para mal. Otro de los riesgos, pues bueno, que la cotización de una compañía influye en factores externos a la propia compañía. Que a lo mejor pensamos que conocemos muy bien esa compañía y el potencial que ofrece y nos gusta mucho el sector en el que está o los gestores y demás, pero hay que tener en cuenta que hay muchos otros factores que pueden influir en la cotización y que son sorpresivos y que pueden llegar y no estar controlados ni ser predecibles, ¿no? Como la situación económica, los tipos de interés, la propia psicología de los inversores, ¿no? Hay compañías que están muy bien y que no hay ninguna razón por la que no deberían estar subiendo en bolsa, pero a lo mejor en ese momento hay un clima de mercado pesimista, cunde el miedo, cunde el pánico inversor y entonces las ventas son generalizadas y la compañía en la que estamos invirtiendo pues se ve castigada por ello. Por tanto, cabe la posibilidad de que una compañía con buenos resultados y con buenas perspectivas no necesariamente lo haga mejor en bolsa. Y luego, otro de los riesgos, bueno, pues la inversión no tiene un plazo de vencimiento. O sea, la única manera de deshacer esa inversión es vendiendo las acciones que hemos comprado. Y claro, pues a lo mejor esa venta pues implica unas pérdidas que no queremos asumir. En el lado de las ventajas, bueno, pues la rentabilidad, aunque no esté garantizada, si es positiva, pues normalmente es muy positiva o mucho más positiva que en muchos otros activos, ¿no? De hecho, hay estudios que analizan la rentabilidad de las principales clases de activo en el largo plazo, a 10, 20, 50, incluso 100 años vista, y la renta variable o la bolsa es el activo que más rentabilidad ofrece en el largo plazo. Lo cual, pues bueno, es una ventaja ya no solamente porque la rentabilidad pues siempre es algo bueno, sino porque es una buena manera de no perder adquisitivo por el efecto inflación, ¿no? Que al final debería ser nuestra primera meta como inversores. Y no solamente el efecto inflación, también al ser uno de los activos más rentables o el más rentable comparado con los bonos y el efectivo, pues nos va a ayudar a cumplir metas financieras más ambiciosas, pues como ahorrar para la educación de los hijos, para la entrada de un piso o incluso para la jubilación. Y luego, en concreto, la inversión en bolsa, la inversión en compañías cotizadas, tiene ventajas con respecto a la inversión en compañías no cotizadas, como sucedería, por ejemplo, con capital riesgo o si invertimos en la compañía de un amigo, etcétera, ¿no? Y es que la inversión en bolsa nos proporciona mayor liquidez, una valoración a precio de mercado y transparencia, ¿no? Es decir, podemos comprar y vender nuestras acciones a tiempo real a un precio muy ajustado, porque suele haber compras-ventas constantes, con lo cual el precio va a estar mucho más ajustado en todo momento y esa transparencia que se deriva de lo que os comentaba antes, de la obligación de las compañías cotizadas de estar comunicando constantemente pues, sus circunstancias financieras, económicas, para que el mercado tenga siempre toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Bien, ahora llegamos al meollo, que es lo que más les suele importar a los inversores, o por lo menos a nosotros, que es lo que más nos suelen consultar en el blog, en el consultorio del blog, en redes sociales, que es qué hay que hacer para seleccionar las acciones, ¿no? ¿Cómo hago yo para encontrar la compañía que más me conviene, la que mejor lo va a hacer? Bueno, pues lo habitual es combinar dos tipos de análisis, que son los dos grandes grupos, las dos grandes patas a la hora de analizar compañías, que es el análisis fundamental y el análisis técnico. Os resumo muy brevemente por encima en qué consiste cada uno. El análisis fundamental
lo crearon Benjamin Graham y David Dodd en los años 30, y lo que busca es calcular el valor real que tienen las acciones, ¿no? Y para ello, pues estudia el balance de las compañías y en general cualquier elemento que pueda influir en ellas, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, político, regulatorio, cualquier factor que pueda incidir en la buena marcha de la compañía, en la capacidad de esa compañía para crecer, para generar beneficios, etc. Entonces, en función de ese valor que nosotros consideremos que debería tener la compañía basándonos en toda esta información, ¿no? En todo este estudio de los balances y de la situación macroeconómica y demás, pues le adjudicamos a las acciones un precio objetivo. Esta compañía debería valer 1.000 millones. Bueno, pues como tiene 1 millón de acciones en circulación, pues cada acción debería valer 1.000. Si cotizan por debajo, son una oportunidad de compra, y si cotizan por encima, estarían cotizando caras, entre comillas, según nuestro propio análisis, con lo cual pues deberíamos abstenernos, ¿no? A priori de invertir en ellas. ¿Cómo evaluamos entonces todos estos factores de los que os hablo? Bueno, pues existen unas ratios muy frecuentes que suelen ser, se suelen utilizar mucho en el análisis fundamental. Una de ellas es el PER, que es la relación entre el precio al que cotizan las acciones y los beneficios que ha obtenido la compañía. Este PER se pueden hacer estimaciones a futuro, PER 2023, PER 2024, PER 2025, si ponemos el beneficio estimado para cada uno de esos años, ¿no? Saber si está barata no solamente en función del beneficio, sino en función del beneficio que esperamos que obtenga en los años venideros. Y lo mismo sucede con la ratio precio valor contable, que ahí lo que estaríamos mirando es la relación entre el precio al que cotizan y el valor en libros, ¿no? Que tiene la compañía. Luego con el free cash flow, con el EBITDA, que son otras partidas dentro del balance, y luego la rentabilidad por dividendo. Pues aquellos inversores que invierten en compañías muy guiados por el dividendo, que los hay, pues miran, comparan cuánto es el dividendo que se paga por acción con el precio de la acción. Obviamente, cuanto mayor sea esa rentabilidad por dividendo, más atractiva le resulta a la compañía. Aunque bueno, luego iréis descubriendo pues, que también esto puede tener su trampa, ¿no? Porque a lo mejor la compañía tiene muy malas perspectivas en bolsa, su precio ha caído en picado y claro, cuanto más bajo es ese precio, más alta resulta la rentabilidad por dividendo, porque al final son dos variables las que se ponen en relación y si el dividendo es estable pero el precio va cayendo, pues parece como que esa rentabilidad es mayor. Con lo cual, es un elemento más que hay que tener en cuenta, pero siempre buscando un poco el sentido común, que ese dividendo sea estable, etc. Esto en cuanto al análisis fundamental. Veamos ahora el análisis técnico. Este surgió a finales del siglo XIX, de la mano de Charles Henry Dow, y en lugar de analizar las compañías, como veíamos antes, los balances y demás, se fija en el comportamiento de la cotización. O sea, mira gráficos con lo que han hecho las acciones de esa compañía en bolsa. Entonces, viendo esos gráficos de lo que ha hecho las acciones de esa compañía en bolsa, busca identificar pautas que suelen repetirse en distintas compañías y en distintos mercados y que permitan anticipar su comportamiento, porque históricamente se ha visto que cuando se produce ese dibujo, entre comillas, ¿no? Ese comportamiento del gráfico, ¿no? Se alcanzan esos niveles, pues muy a menudo luego pasa otra cosa, ¿no? Pues a lo mejor cuando se alcanzan determinados, por ejemplo, este concepto que os pongo aquí gráficamente a la izquierda, ¿no? El de resistencias y soportes, estas montañitas que veis aquí a la izquierda, pues si normalmente la resistencia es un nivel a partir del cual a la cotización de la compañía le cuesta, ¿no? Superar ese precio, y el soporte es lo contrario. ¿Por qué? Porque históricamente en la evolución histórica de esa compañía se ha visto que a esos precios pues la compañía le cuesta superarlo si es una resistencia o le cuesta bajar por debajo si es un soporte. O sea, se fija sobre todo, como os digo, no en la compañía en sí, sino en el comportamiento de la cotización, analiza el histórico y busca como estas pautas que suelen darse de cuando sucede esto, normalmente sucede lo otro, ¿no? Y ahí os encontraréis conceptos como el de soporte y resistencia, los retrocesos, la línea de tendencia, las medias móviles, etcétera, etcétera. Bien, a la hora de seleccionar compañías, hay que tener clarísimo otro concepto mucho más básico aún, que es el de índice. Cuando invertimos en bolsa, nuestro objetivo debería ser hacerlo mejor que el conjunto del mercado, ¿no? O sea, que la compañía que hemos escogido suba más, lo haga mejor, nos dé más rentabilidad de la que nos habría dado invertir en el conjunto del mercado donde cotiza esa compañía, porque si lo está haciendo peor, para eso nos hubiera salido más a cuenta pues comprarnos directamente el índice. ¿Qué es esto del índice? Pues es un indicador
que permite medir la evolución de un mercado en su conjunto. Es un poco como si nos estuviéramos comprando el mercado entero. O sea, como si en una ciudad tú quieres encontrar a la persona que más dinero va a ganar y en lugar de eso, pues dices, bueno, pues me voy a comprar la ciudad entera con todas las personas que la integran. Pues a lo mejor para eso podrías coger y comprarte todas las acciones que cotizan en ese mercado, pero los índices sirven precisamente para eso, para que en lugar de comprarte todas las acciones que cotizan en ese mercado, tengas una muestra representativa de compañías que un poco representan al conjunto de ese mercado por su tamaño, por su liquidez, etcétera. De modo, por ejemplo, en el caso de la bolsa española, el índice más conocido es el IBEX 35. Pues si tú inviertes en el IBEX 35, de algún modo es como si estuvieras invirtiendo en la bolsa española en su conjunto. Y lo mismo con el Eurostock en el caso europeo, lo mismo con el S&P 500 en el caso de la bolsa americana. O sea, es una manera como de invertir en el conjunto de un mercado porque no quieres a lo mejor jugártela a que justo la compañía que tú has escogido va a hacer mejor que las demás, sino que inviertes en el conjunto del mercado. Hay diferentes instrumentos que permiten invertir en índices, como los ETFs o los fondos indexados, pero también es bueno que los tengáis en cuenta el concepto de índice cuando invertís en acciones de forma directa, ¿no? A través de un broker, porque tenéis esa referencia de cómo de bien deberíais esperar que lo haga vuestra compañía con respecto al mercado en el que cotiza. Y al revés, si vuestra compañía está cayendo, lo está haciendo mal, ¿no? El precio está bajando, pues ver si está bajando igual que el conjunto del mercado o está bajando menos, porque en un momento dado, aunque caiga, si está cayendo menos, pues bueno, ya está resultando una compañía más defensiva que a lo mejor otras, ¿no? de las que cotizan en ese mercado. Los índices no solamente son índices de bolsa, existen índices que replican la evolución de muchos tipos de clases de activos, incluyendo la renta fija o divisas, etc. Bueno, ahora llegamos a la parte operativa, ¿no? A la parte de, bueno, pues efectivamente, venga, quiero invertir en bolsa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aparte de abriros una cuenta de valores, como veíamos antes en el apartado de terminología, te abres tu cuenta de valores, que es donde vas a tener depositadas tus acciones. Pero, ¿cómo haces, no? Para comprar o para vender. Bueno, pues fundamentalmente hay dos tipos de órdenes, la orden limitada y la orden de mercado. La orden limitada te permite fijar un precio máximo para la compra o un precio mínimo para la venta. Es decir, se puede ejecutar total o parcialmente de forma inmediata si encuentra contrapartida a ese precio o mejor. Es decir, es una orden en la que para ti la prioridad es el precio. O sea, te quieres asegurar cuando tú compras que no vas a comprar por encima de determinado precio. Entonces, para ti lo más importante es que el precio manda, ¿no? O al revés, cuando vendes, no quieres vender por debajo de un determinado precio porque si no es que directamente no vendes. O sea, es más importante el precio que la ejecución de la orden o que la rapidez en la ejecución de la orden. Aquí os he puesto un par de ejemplos para que os hagáis un poquito una idea de cómo funciona esto. Por ejemplo, supuesto 1, pues tenéis un inversor que introduce una orden de compra de 10 acciones a un máximo de 20 euros. Pero el resto de los inversores solo vende a un mínimo de 20,01 euros. Bueno, pues no se cruza la operación, porque como es una orden limitada y se ha puesto un máximo de 20 euros, pues no se puede ejecutar. En otro supuesto, el inversor introduce una orden para comprar 10 acciones a un máximo de 20 y se encuentra con un inversor que le vende 40 acciones a un mínimo de 20. O sea, el máximo de uno coincide con el mínimo de otro, con lo cual se ejecuta la operación. Aquí cabe añadiros que el inversor que ha vendido, el inversor B, aún tendría que esperar otro comprador para las 30 acciones restantes. Esto pasa mucho. O sea, ya no solamente encuentras compradores o vendedores cuyo precio se cruce con el tuyo, sino que a lo mejor pues, tú quieres 10 y el otro está vendiendo 40. Bueno, pues si tú quieres 10 y el otro vende 40, le quedan otras 30 que tiene que colocar en el mercado. O al revés, tú estás vendiendo y a lo mejor pues vendes a un precio algunas acciones que tienes y a otro precio el resto de las acciones que tienes, porque no tienes un solo comprador que te lo vaya a comprar o a vender a un solo precio, ¿no? Todo depende del número de acciones que tenga cada uno y de la operación que se cruce. Pero bueno, que tengáis esta idea intuitiva de la orden limitada, lo que manda es el precio. Y en contraposición tenemos la otra gran clase, que es la orden de mercado. Aquí no se especifica el límite de precio, por lo que se negocia al mejor precio posible para ti, que ofrezca la parte contraria, vamos, en el momento en el que se introduzca la orden. Es decir, para ti la prioridad es que la orden se ejecute lo antes posible. Con lo cual no te importa tanto el precio,
como que se ejecute cuanto antes. Y obviamente, dentro de que se ejecute cuanto antes, pues al precio que te sea más beneficioso, ¿no? Entonces, lo habitual es que se ejecuten inmediatamente, aunque sea por partes, ya que pues, normalmente las acciones suelen ser muy líquidas, mercados organizados por lo menos, en países desarrollados, con lo cual si haces una orden de mercado normalmente se ejecutará muy rápido. No tiene por qué, pero como has priorizado que se ejecute cuanto antes y no el precio, normalmente será muy rápido. Cada ejecución parcial, por cierto, es una operación distinta. Y luego también tienes que tener en cuenta que, pues eso, que son útiles cuando el inversor está más interesado en realizar la operación que en tratar de obtener un precio favorable. Aquí os he puesto un ejemplo de un inversor que desea vender 45 acciones y que el mejor precio de la parte contraria ofrece 25 a 20,06. Luego se encuentra con otro que le ofrece, que le compra 10 a 20,05 y luego se encuentra con un tercero que le quiere comprar 10 a 20,03. Pues entonces su orden de venta sería ejecutando por partes al inversor que más le paga pues las primeras 25 y luego las siguientes al siguiente que le compra 10 y como aún te quedan 10 por vender, pues al siguiente. Si os dais cuenta, esto en el fondo es como un mercado. Como si tú te vas a un mercado con la fruta, la verdura, la tienes que vender, la tienes que comprar y lo único que os tiene que quedar claro es que hay un tipo de orden en la que priorizas el precio y hay otra en la que priorizas que te lo quiten de las manos cuanto antes o adquirirlo cuanto antes si lo que quieres es comprar. Y ya por último, llegamos a esta última diapo en la que os quiero presentar un poco cuál es nuestro broker. Que bueno, pues de momento nosotros, el broker de MyInvestor, ofrecemos comprar acciones de la bolsa americana, que como sabéis hay cerca de 4.000 empresas cotizando en Wall Street. Pronto incorporaremos nuevos mercados mercados geográficos y también nuevos productos los que cotizan en bolsa, como los propios ETFs. ¿Qué tiene de especial nuestro broker? Bueno, pues que no exigimos ningún tipo de mínimo de inversión en cada operación, puedes invertir donde quieras, lo que quieras y diversificar al máximo tu cartera sin costes mínimos. Estos costes, o sea, luego en cuanto a las comisiones, son bastante reducidas en comparación con muchos otros brokers y sobre todo son muy claros. O sea, hay una comisión de compraventa de 0,12%, como os digo, sin mínimo de inversión. Y si hay cambio de divisa, que en este caso lo habría porque es Wall Street, pero cuando incorporemos mercados en euros, pues ya no lo habría. Pero en este caso, con el cambio de divisa, pues hay una comisión del 0,30 y ya está. No hay más comisiones. O sea, así de claros somos. También damos facilidades para traer tu cartera de acciones que puedas tener en otro broker. Si te interesan más nuestras condiciones o directamente nuestra filosofía a la hora de hacer las cosas, pues puedes traspasar sin problemas tus acciones a MyInvestor. Y luego incluimos esta parte de aquí abajo, como podéis ver, es lo que se llama una tabla de profundidad de mercado. Es un poco, sirve para ver esto que os comentaba antes de la contrapartida, ¿no? De que tú haces una orden de compra y necesitas a alguien que te quiera vender sus acciones para que tú puedas comprarlas. Pero a lo mejor tú quieres comprar 500 y encuentras a alguien que te vende 100 y aún necesitas a otra persona que te venda las otras 400, pero a lo mejor ya te las vende a otro precio. Pues bueno, un poco en ese mercado, ¿no? Que es como que es en lo que es la bolsa en realidad, ver quién compra, quién está dispuesto a comprar las acciones que te interesan y a qué precio, o quién está dispuesto a venderlas y a qué precio. Todos esos compradores y vendedores es lo que os vais a encontrar en la tabla de profundidad de mercado que nosotros os facilitamos también en el broker para que podáis ver, bueno, pues el precio y el volumen que los grandes inversores están dispuestos a comprar o vender. Y esto pues, os servirá de indicativo si la acción es líquida, ¿no? Si hay mucho intercambio de acciones al precio que te interesa o en relación al tamaño de la orden que has realizado. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Espero que os haya servido un poquito de introducción al concepto bueno, pues de lo que es la bolsa, de lo que es la renta variable. Y ahora, si os parece, le hacemos una pequeña entrevista a Ignasi Laesao, a nuestro director de inversiones, para que nos ayude a profundizar un poquito más en esta idea de la bolsa. Ignasi, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, pues te quería preguntar, mira, a la hora de invertir en acciones, lo aconsejable, a priori, es no hacerlo en una sola compañía, sino en varias compañías, o sea, comprar acciones de distintas empresas para diversificar el riesgo. ¿Cuál es el mínimo número aconsejable de compañías? ¿Y qué características crees que deberían tener para que realmente podamos hablar de una verdadera diversificación?
Sí, pues ahí depende un poco de lo que ya tengas. Es decir, hay gente que tiene la mayor parte de su cartera ya en otros fondos diversificados o en un robo-advisor, que por definición está diversificado. Entonces, pues da igual, no hace falta que compres muchas. Estás complementando tu cartera, yo qué sé, tienes el 80% en un robo-advisor o en otros fondos y este 20% puedes escoger quizá tus 5 mejores ideas. Entonces compras 5 acciones que te gustan. La gran ventaja ahí es que las puedes seguir muy de cerca, puedes saber exactamente qué está pasando. Si eso no es así, si partes de cero y vas a construir una cartera solo con acciones individuales, entonces ahí, a ver, no hay una cifra mágica, pero se habla de entre 20 y 40. Entonces, ¿qué te va a hacer tirar más hacia 20 o hacia 40? Depende de cómo escojas estas acciones. Si escoges acciones que están todas en un mismo mercado, pues entonces seguramente tienes que tirar más hacia 40, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos 35 acciones muy grandes. Si coges estas 35, pues bueno, estás más o menos diversificado en sectores sobre todo, aunque por geografía no estás tan diversificado. Pero en tu caso, como has escogido todas las acciones en el mismo país, necesitas más. Si resulta que escoges distintos sectores, distintos países e incluso distintos tamaños, algunas más grandes que otras, pues igual con 20 ya está, ya es suficiente. El punto clave es que las puedas seguir. Es decir, ¿no? ¿Por qué 40 y no 400? Porque 400 es imposible saber qué está pasando con cada una de tus acciones, que al final es propietario ¿no? de un trocito de empresa. Entonces, eso, entre 20 y 40 es lo que suelen decir que es apropiado. De hecho, los propios gestores de fondos, cuando construyen los gestores de fondos de bolsa, me refiero, cuando construyen sus carteras no meten 400 compañías, ¿no? O sea, Sí. si verdaderamente aportase una auténtica diversificación, fuese eficiente de algún modo, bueno, pues pondrían a todo su equipo de analistas e intentarían seguirlas a todas, pero no compensa, ¿no? Es que directamente no aporta nada, ¿no? Tener Exacto, tanta exacto. Es compañía. decir, el esfuerzo extra de seguir otra empresa que se parece mucho a una que ya tienes, no te diversifica el portfolio, la cartera, y en cambio es bastante más esfuerzo. Ujú. Otra pregunta, Ignasi, que además es una pregunta que nos hacen muchísimo desde que hemos lanzado el broker y nos lo hacen muchísimo en redes y bueno, pues así lo aclaramos. El broker de MyInvestor permite, como comentábamos, invertir en acciones americanas, de la bolsa americana. Al estar invirtiendo en el extranjero, ¿es necesario hacer el modelo 720? Pues no, porque es un broker español, el custodio está en España, entonces al estar las acciones aquí, pues ese modelo no hace falta. O sea, te ahorras este papeleo con Hacienda. Ujú. Pero, ¿y qué ocurre con los dividendos? ¿Qué ocurre con los dividendos percibidos? ¿Se produce algún tipo de retención? Sí, a ver, por defecto, no es el caso en MyInvestor, pero si invirtieras sin más, se te aplicaría una retención en origen, quiere decir Estados Unidos, y una retención en destino, es decir, España. La retención en origen, por defecto, es 30% de ese dividendo. Sin embargo, bueno, y eso no solo nosotros, si haces un papel que se llama el W8, esto te permite reducir la reducción en origen del 30 al 15. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, por defecto, a todo el mundo le aplicamos la reducción. A todo el mundo que ya sabemos que no es un ciudadano americano. Es decir, si tenemos su pasaporte y sabemos que es americano, eso no aplica. Tiene que pagar lo que tiene que pagar. Pero para el 99% de clientes, por defecto, le aplicamos el 15% y luego le pedimos que rellene este papel. Pero bueno, si tarda unos días, unas semanas, al menos puede empezar a operar sin problemas, ¿no? Esa es la retención en origen, el 15%. Luego España te va a retener otro porcentaje, que es el 19%. Sin embargo, a fin de año puedes pasar cuentas con Hacienda y para la gran mayoría de gente el tipo real que tiene que pagar es el 19%. O sea que pagarás 15, pagarás 19 y luego te van a devolver para que en total hayas pagado 19. Es un poco, bueno, la fiscalidad nunca es interesante, es un poco Bueno, así, no te creas, pero ¿eh? Que al final yo creo que cada vez hay más inversores conscientes de la importancia de la fiscalidad, porque es que es un buen mordisco el que supone luego para la rentabilidad y también de ahí la ventaja de los fondos de inversión, ¿no? Que al final pueden pues, construirse estas carteras y cambiar unas compañías por otras, mientras que si nosotros invertimos a título individual y nos construimos nuestra propia cartera de acciones,
pues bueno, cada vez que compramos o vendamos, ahí sí que tenemos que tributar. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Otra cosa que te quería preguntar, Ignasi, al invertir en acciones americanas, ¿se corre riesgo de divisa? Y si se corre riesgo de divisa, ¿se puede evitar de algún modo? Si efectivamente compras acciones americanas, tienes el riesgo divisa de euro-dólar, el tipo de cambio, porque estás básicamente pues comprando en dólares una acción. Entonces, una manera explícita de cubrir esta divisa no existe para el inversor minorista. Es decir, compras y tienes ese riesgo. Sin embargo, hay una manera implícita, que es comprar una empresa que por su modelo de negocio, pues aunque esté basada en Estados Unidos, pero haga, me lo invento, la mitad de su negocio en Europa. Entonces, esa empresa, de modo, digamos, implícito, va a tener menos volatilidad de divisa, porque, bueno, la mitad de su negocio está aquí y la mitad de su negocio está ahí. Pero, digamos, de modo explícito, habría que usar algún derivado, habría que usar algún instrumento que para minoristas no existe. Ujú. Y ya por último, te hago la última pregunta y ya pasamos al turno de preguntas de los asistentes. Te hago la pregunta del millón. ¿Crees que las bolsas están próximas a tocar suelo, Ignasi? ¿O cuáles crees al menos que podrían ser las señales que nos indiquen que podríamos estar tocando suelo en el mercado? A ver, bueno, hay dos patas, ¿no? Siempre en la bolsa, la valoración, ¿no? El PER que llaman, y luego los beneficios en sí. En cuanto a la valoración, la realidad es que ha bajado mucho este año y en consecuencia ya no está cara la bolsa, sino que está pues en un promedio cerca al promedio histórico. Esto es bueno. O sea, al final comprar caro siempre es más complicado que comprar en un promedio histórico. Tampoco es que esté históricamente barata, esto no es 2008, pero estamos entrando a múltiplos mucho más favorables de lo que habíamos visto en mucho tiempo. O sea que esto, muy bien. La parte de beneficios es la incógnita, es decir, ¿no? El año que viene, pues, cómo irán los beneficios empresariales es la parte un poco más complicada. En teoría, ¿no? Si fueran muy mal los beneficios empresariales, pues, aunque estemos comprando bien de precio, pero podría bajar más. Dicho eso, en el mercado, como reacción al mercado es lo que se espera y lo que ocurre, ¿no? Un poco esa es siempre la gran dicotomía. Y digamos, unas estadísticas que se barajan ya es que hay más de un 40% de economistas que esperan una recesión este año, 2023. Es decir, ya es casi consenso, ya es casi todo el mundo lo espera. Si pasara a ser que todo el mundo lo espera, digamos que esto ya está reflejado y en consecuencia sería un positivo. O sea, si todo el mundo esperara una recesión, curiosamente sería positivo porque sería muy difícil hacerlo peor que lo que se espera, ¿no? Y este mismo número de que ahora estamos en 40% de economistas que esperan recesión, si comparamos 2008, había un 30% de economistas que esperaban recesión y en el año 2000 también. Y entonces, ¿no? Y lo que pasó el año siguiente es que fue una gran sorpresa y por eso, en parte por eso cambió tanto, o sea, por eso cayó tanto la bolsa, porque fue una sorpresa esa recesión que ocurrió al año siguiente. Es que además yo creo que este aspecto de las expectativas hay que dejarlo muy claro, ¿no? Cuando uno invierte en bolsa. O sea, lo importante es que la bolsa siempre reacciona ante las cosas que no se espera. O sea, una cosa que sucede mucho es que cuando vemos los resultados de una compañía, o sea, cuando una compañía presenta beneficios, ¿no? Presenta resultados, a lo mejor pues ha ganado no sé cuántos miles de millones y ese beneficio supone un crecimiento del no sé cuántos por ciento con respecto al ejercicio anterior y la compañía, la cotización de esa compañía baja. Y la gente dice, ¿eso cómo es posible? Bueno, pues es posible porque como las expectativas eran de que lo hiciera todavía mejor y al final la bolsa es un juego de expectativas en el que los inversores intentan adelantarse a la propia realidad, pues cuando la realidad confirma sus expectativas, fenomenal. Pero si esa realidad es mejor, todavía sube más la cotización y si la realidad es peor, pues entonces cae la cotización. Pero la bolsa siempre intenta adelantarse a los acontecimientos. También veremos lo contrario, compañías que presentan unos resultados muy mediocres o incluso pérdidas y que aún así suben en bolsa porque los inversores pensaban que lo iba a hacer todavía peor. Y esto que os estoy comentando de una compañía pasa con el conjunto del mercado, pasa con los países, pasa con todo. O sea, lo importante es lo que esperan que pase. Y si lo que esperan que pase es peor de lo que pasa en realidad, subirá. Y si es mejor, pues bajará. Las expectativas son lo que lo mueven todo, ¿verdad, Ignacio?
Exacto. Bueno, pues abrimos ahora el turno de preguntas de los asistentes. Cualquier duda que podáis tener con respecto al mundo de la bolsa, de los brokers, la renta variable o en concreto del broker de MyInvestor, ahora que tenemos aquí a Ignacio Viladesao, a nuestro director de inversiones, le queréis preguntar alguna cuestión sobre nuestro broker, sobre cómo funciona o de la operativa o lo que sea, o incluso cualquier duda que podáis tener en materia de inversión, de educación financiera de inversión, pues podéis aprovechar y formularla. Como siempre os digo, podéis hacerlo a través del chat y nosotros pues iremos leyendo las preguntas. Voy a ir leyendo un par de ellas que ya nos habéis ido dejando. Nos preguntan, hemos comentado antes bueno, que MyInvestor va a lanzar ETFs y mercados europeos, o sea, va a hacer que el broker MyInvestor va a permitir acceder a estos segmentos, ¿no? A la compra de ETFs y de acciones que cotizan en mercados europeos, no solo en Wall Street, pero no hemos dicho cuándo. Lo he dejado caer, Ignasi. ¿Cómo podemos dar alguna pista un poco más, estrechar un poquito más la horquilla de cuándo podría producirse esto? Sí, sí, sí. A ver, bueno, estamos trabajando lógicamente desde hace bastante. Seguramente yo diría sería en enero. En enero que abriríamos eurozona, y seguramente países nórdicos. Luego, o en conjunto con este tipo de acciones, digamos, de eurozona y países nórdicos, abriríamos ETFs. Y ahí, pues sí, queremos ser bastante rompedores y lanzar gamas de ETFs que sean interesantes y que sean distintas para los clientes. Ujú. Luego, comenta otro, si quiero invertir en una acción americana que no tenéis, o sea, a la que a priori no se está teniendo acceso a través de nuestro broker, ¿la podemos pedir para que o sea, la podría pedir el inversor para que la incorporásemos? Sí, 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 a través de, bueno, no sé cuál es el mejor canal, supongo que o Hello My Investor o Info My Investor, pero sí, o Twitter, nos pedís la acción, lo miramos y básicamente, mira, el resumen es, si tenemos la cotización, es decir, si tenemos un acuerdo de que el proveedor de precios nos da el precio, entonces lo vamos a incluir. Y si no, pues se lo preguntaríamos, básicamente, así funciona. Nosotros hemos abierto, sí, unas 4.000 en Estados Unidos. Creo que quedan realmente muy pocas que no estén, pero siempre puede haber alguna que digamos que el proveedor de precios no nos dio al principio. Y a eso se pregunta y no habría problema. Vale. Bueno, pues ya sabéis, podéis pedirla sin problema, podéis contactar con el servicio de atención al cliente, nos la podéis pedir en redes, nos la podéis pedir por cualquiera de nuestros canales y haremos lo posible por poder ofrecerosla. Lo mismo sucede con los fondos de inversión, por cierto. O sea, nosotros tenemos una gama de productos, de fondos, de planes, etcétera, pero si hay algún producto que no tenemos y que queráis, también nos lo podéis pedir y también haremos lo posible por incorporarlo. Pregunta otra persona, si tenemos algún fondo para invertir en Bitcoin, o ya que estamos en mundo broker, si hay alguna, entiendo yo, ¿no? Si le podemos facilitar a esta persona que nos pregunta alguna manera de ganar exposición a los Bitcoins. Nosotros no permitimos invertir o sea, no permitimos, no damos la posibilidad de invertir a través de nosotros en Bitcoins, pero se me ocurre, Ignasi, que quizá, dado que sí que permitimos invertir en acciones, pues quizá este inversor, ¿no? Si quiere ganar exposición de alguna manera al Bitcoin, no sé si cuando incorporemos los ETFs podrá llegar a invertir en algún ETF de Bitcoin o cuanto menos en compañías que estén muy correlacionadas con el mundo cripto. ¿Qué le puedes decir? Pues ambas soluciones son buenas. Es decir, a día de hoy, la solución que ya se puede ejecutar es, pues hay un fondo que se puede vender en España o en Europa, para decirlo bien, que tiene exposición a renta variable de empresas relacionadas con el blockchain. Entonces, no estás comprando Bitcoin, si Bitcoin sube un 10%, esas empresas es muy probable que suban, pero no va a subir un 10%. ¿Por qué? Son empresas del mundo blockchain y del mundo cripto, pero no es una cripto. Eso es lo primero. Y eso sería un fondo de inversión. Luego también puedes comprar acciones directamente, y en Estados Unidos hay bastantes acciones que tienen una cierta exposición a este mundo. Y eso sería otra manera más directa, pero tampoco es la cripto en sí. O sea, esto siempre estás un paso más atrás. Es una empresa que se dedica a las cripto, pero no es la cripto.
Para comprar la cripto en sí, pues eso, dentro de un mes, cuando abramos el broker, hay un tipo de producto que se llama ETP, no es un ETF, es un ETP, y hay ETPs de Bitcoin, también hay ETPs de Ethereum y hay ETPs de una cesta de cripto. Y eso pues tenemos planificado incorporarlas en el próximo mes y medio. Ujú. Otro inversor, otro asistente al webinar pregunta que qué recomendamos más para un inversor nuevo, la inversión directa en acciones o a través de fondos indexados. Yo realmente, si es alguien totalmente novel, yo creo que el mejor servicio es un robo-advisor. Y no, o sea, y hay 8 en España, ¿eh? O sea, no tiene que ser el nuestro, hay 8, creo que son todos buenos. Es un servicio que te asignan el perfil de riesgo. Porque si es alguien que realmente no sabe exactamente por dónde empezar por renta variable, que es un poco lo que intuyo que quizá van por ahí los tiros, eso es un riesgo elevado, siempre, ¿no? Históricamente la renta variable ha tenido más volatilidad que otros tipos de activo. Entonces, un servicio robo-advisor clasificaría un poco mejor tu perfil de riesgo. Sí, Entonces, es el primer... Ignacio, explícales un poquito, por favor, qué es eso de un robo-advisor, porque nosotros yo creo que Vale. estamos muy acostumbrados al concepto de robo-advisor, pero todavía hay gente que no lo acaba de tener claro o que tiene una cierta noción, pero no lo acaba de ubicar bien. ¿Cómo le explicarías a una persona que no tuviese ni idea, que jamás en la vida lo hubiese oído, qué es eso de un robo-advisor? ¿Qué Un pasos? robo-advisor es un gestor automatizado que te crea y gestiona una cartera en función de unas preguntas, ¿no? Te pregunta un poco para ver tu tolerancia al riesgo y te compra una cesta de fondos. Lo importante de eso es, primero, que te asigna, que saben un poco el riesgo, si eres muy cauteloso, muy agresivo, y lo segundo, que te escoge una cesta. ¿Por qué? Porque aunque los fondos en general, pues bueno, puede haber algunos que están muy diversificados, pero tener un solo fondo o dos fondos solamente en cartera suele ser poco. Si alguien solo compra un fondo, pues mira, si compras el fondo de Alemania, pues tienes 30 acciones, que está bien, pero todas están en Alemania, ¿no? Un fondo español, pues 35 acciones, todas en España. O sea, no estás diversificado. Entonces, si quieres diversificación máxima, este servicio de gestor automatizado te va a escoger una cesta de, no sé, entre 5 y 10 fondos y te los va a gestionar. Eso es una gran ventaja. Dicho eso, lo que yo he observado es empiezas pues, con un servicio de gestión automatizada, luego pues vas aprendiendo o vas siguiendo, te va interesando y compras algún fondo y también lo complementas con alguna idea de inversión que te gusta mucho. Ahí siempre no con calma, ¿no? No pondrás la mitad de tu patrimonio en una acción, pero bueno, un 5% si es una acción que conoces bien, que has estudiado, pues yo lo veo factible y lo veo bien. Ujú. Y luego ya entrando en la dicotomía inversión directa en acciones versus inversión en fondos, sea estos fondos indexados o fondos de gestión activa, al final los fondos de inversión están gestionados por profesionales. Con lo cual, pues si no sabes, no tienes mucha idea en la selección de compañías, pues hombre, siempre si delegas esta gestión en un profesional, pues siempre, pues eso que te quitas, ¿no? Si es un fondo indexado, ya sabes que ese profesional lo que va a hacer es imitar al conjunto del mercado, y si es un fondo de gestión activa, sabes que ese profesional lo que va a hacer es intentar él encontrar esas compañías que lo hacen mejor que el mercado. Bien es cierto que esta gestión tiene un precio, que es la comisión que te cobra ese fondo de inversión. Con lo cual, pues si te decantas por esto, tendrás que ver que la comisión sea adecuada al servicio que te está prestando el gestor y bueno, y ver un poco si ese fondo en el pasado lo ha hecho bien, a diferentes plazos, qué características tiene y demás. Pero bueno, como bien dice Ignasi, no hay que elegir necesariamente entre una cosa y la otra. Tú puedes tener tu robo-advisor, puedes incluso tener diferentes metas financieras y perseguir cada una de ellas con una estrategia distinta. O sea, a lo mejor tienes un robo-advisor para invertir, imagínate, de cara a tu jubilación, pero luego, pues de cara al corto plazo, pues tienes una meta mucho más ambiciosa, que si te sale bien, bien, y si no, pues tampoco pasa nada y necesitas ser mucho más agresivo y dices, venga, pues voy a hacer una cartera de compañías y a ver si tengo un poquito más de suerte y me gano una buena revalorización. Ahí el riesgo sería mucho más elevado, pero bueno, ya juegas con esto y a lo mejor también te fogueas como inversor. En fin, que lo importante es que tengamos claro también cuáles son nuestras metas financieras
qué necesidades tenemos, a qué plazo son, y se puede invertir en diferentes productos o en diferentes cosas en función del nivel de riesgo que seamos capaces de asumir para cada una de esas metas. Pues a lo mejor Yo ahí nuestra también, jubilación no te la quieres jugar, sí, pero bueno, si es ya no. para ver si te compras, te vas de viaje al Caribe o no, y dices, bueno, si me sale bien me voy de viaje al Caribe, y si no, pues a lo mejor me voy En de la viaje, sierra. ¿no? Sí, sí. Yo solo añadiría una cosa, que es también saber qué te gusta y qué conoces. Es Mm, decir, yo, por ejemplo, renta variable japonesa o emergente, nunca intentaría escoger yo porque obtener la información ya sería un escollo. Yo, por desgracia, pues no hablo japonés ni, digamos, ni lenguas muy diversas, así que ese sería un escollo. Mientras que, bueno, pues renta variable de aquí o de Estados Unidos, bueno, pues ahí ya me siento más capaz de atacar ese mercado y de entenderlo yo personalmente porque hay más información. Entonces, un poco ser consciente de que, bueno, hay mercados que nunca voy a intentarlo yo, compro un fondo, y hay mercados que igual sí, entonces pues escojo yo las acciones. ujú. Pregunta también otro asistente por el tema del soporte. Entiendo que se refiere al soporte al inversor, al accionista, a través de MyInvestor. Pregunta, desde la web, por ejemplo, ¿cuál sería ese soporte? Comenta que ha visto un teléfono, un email. Bueno, pues efectivamente disponemos un servicio de atención al cliente al que puedes recurrir para cualquier incidencia que tengas o cualquier duda que tengas como, pues, con las operaciones que realizas o como accionista. También hay un chat, efectivamente, que puedes utilizar para preguntar las dudas que tengas. Y esto en cuanto a tu propia operativa como cliente, ¿no? Sin de las órdenes que hayas realizado, que se hayan producido como tú quieres o tienes cualquier duda con respecto a esa ejecución de esas órdenes y demás. Si son conceptuales, teóricas, ¿no? Como todos estos conceptos que hemos estado viendo en el webinar de hoy, ¿no? Más, pues eso, ¿no? Más relacionadas con la educación financiera, ahí ya puedes escribir a nuestro consultorio, ¿no? Que es hellomyinvestor@myinvestor.es. Lo encontraréis en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera, y ahí ya podéis encontrar contenidos relacionados con el mundo de la bolsa y de los fondos y de otros productos de inversión. Pero bueno, además tenéis este consultorio, pues imagínate, para preguntarnos cosas como, bueno, y entonces, ¿cuáles son las principales variables que se tienen en cuenta en el análisis fundamental y dónde puedo encontrar información sobre estas variables y cómo funcionan y por qué el PER de un sector es tan distinto al PER de otro o cosas así como más teóricas? Pues tenéis este otro canal. Preguntan también por la renta fija. Ignasi, si es posible que la renta fija a largo plazo siga teniendo caídas importantes o si crees que serían menores. Bueno, es complicado, ¿no? Después del peor año de renta fija de los últimos 50 años, pues es complicado. Lo bueno de la renta fija, o lo que yo siempre cuento, es que el destino es conocido. Y cuando compras un bono alemán o un bono del Tesoro americano, sabes que te van a repagar dentro de 5 o 10 años, sabes que te van a ir pagando los cupones. O sea, el destino es conocido. El camino al destino pues puede ser pues muy lleno de escollos como este año. Dicho eso, la realidad es que el último mes y medio, la renta fija ya lo ha estado haciendo mejor. La expectativa de los inversores ya es que se estabilice. Puede volver a digamos, a perder precio los bonos alemanes y los bonos americanos, sí, pero no serían pérdidas tan espectaculares como este año, porque al final el punto de partida ya es mucho mejor. O sea, si aparte de un tipo de interés pues del 3,5, ya para que suba, ¿no? Si ha subido del 1,25 al 3,5, pues ha subido de un modo espectacular. Del 3,5 al 5 o al 4 y pico es más difícil que eso vuelva a ocurrir. O sea que, bueno, no te he respondido, pero lo que sí veo claro es que punto de entrada ahora a 2-3 años vista es un punto de entrada. A 6 meses vista yo todavía no lo veo muy claro, en el sentido de que la inflación está todavía elevada y la renta fija no se va a comportar de modo tradicional, es decir, de modo de protección de tus inversiones hasta que la inflación no esté un poco más controlada. Uh-huh. Otro asistente pregunta, ¿hay indicadores sobre el éxito de los gestores de fondos con respecto a los índices de referencia? ¿Cómo puedo obtener información sobre los gestores de fondos?
Bueno, ahí no sé si podemos decir nombres, pero nosotros usamos mucho Morningstar porque es, digamos, es un servicio, es una empresa que se dedica justamente a eso, ¿no? A comparar cómo lo hace un fondo con su categoría, no solo con su índice, sino con su categoría. Les asigna además unas estrellas, bueno, de 1 a 5 estrellas. A veces no asigna estrellas si acaba de lanzarse el fondo, si tiene, digamos, pocos años de historia, pero yo creo que es un servicio útil. Y aparte puede que haya otros servicios, pero yo personalmente uso este. Bueno, pero hay muchos proveedores de información, tienes bueno, la propia prensa económica, o sea, en general no es difícil encontrar el rendimiento de un fondo de inversión con respecto a su índice. En todo caso, en el folleto de un fondo siempre tiene que venir cuál es su índice de referencia, si lo tiene, porque luego hay fondos que tienen una política de inversión que no consiste en batir a un mercado, sino que a lo mejor es un fondo de retorno absoluto o lo que sea. Pero bueno, cuando generalmente sí que tienen un índice de referencia, cuando lo tienen, lo indican en el folleto, con lo cual, a una mala, si no encontráis ningún proveedor de información o ningún artículo de ningún periódico o ningún sitio googleando donde veáis esa gráfica comparativa, podéis buscar por separado qué es lo que ha hecho el fondo, que ahí sí que el propio fondo, la propia gestora, tiene que informar de cuál es su rentabilidad, y por otro lado, qué es lo que ha hecho su índice de referencia. Y ahí tenéis vosotros ese contraste, ¿no?, entre lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Pero bueno, como muy Sí. bien dice Ignasi, Morningstar eh, es muy útil porque pones el listing del fondo y ahí te aparece ya la gráfica por años, la fiebre con lo que ha hecho uno y lo que ha hecho el otro. Y dos Bueno, cosas interesantes es que no solo te compara con el índice, sino con la categoría, porque puede que haya sido un año muy duro, ¿no? El 2020, pues igual nadie lo hizo bien. Entonces, no es tan rápido como, uy, este lo ha hecho mal, sino, ostras, es que fue un año muy difícil, toda la categoría lo ha hecho mal, pero este es el mejor de la categoría. Bueno, pues es algo a tener en cuenta. Es el primer punto. El segundo punto, pues es, bueno, sin ser comercial, pero es verdad, vas a nuestra web y ahí te ofrecemos siempre gratis las fichas Morningstar y la ficha de la gestora. O sea, cada gestora tiene la obligación de crear una ficha y, bueno, las dos las puedes obtener gratis en la app. y para tener información sobre los gestores de los fondos, Ignasi, aparte de bueno, la propia información que puedan encontrar en prensa, en la propia gestora y demás, ¿qué otras fuentes? Bueno, tienes el rating, por supuesto, de Morningstar, pero incluso Citywire también ofrece rating de gestores, ¿no? Digo, por ofrecer también más vías de información sobre los gestores que preguntan Sí, también. sí, eso sí, depende del gestor. O sea, hay gestores que son más conocidos que otros. Yo sí, usaría Google, intentaría buscar varias plataformas o varios foros donde hablan de un gestor en concreto. Hay veces que no se sabe mucho del gestor y entonces se habla de la empresa que gestiona, ¿no? Del equipo. No se habla de Pepito Pérez, sino un poco del equipo de gestión, porque a veces así sucede. O sea, no es una sola persona que lo hace todo, sino que es un equipo de gestión. Ujú. Y bueno, aquí ahí entra un poco la diferencia entre los fondos más de equipo, ¿no? Los fondos de inversión, pues como dice Ignasi, gestionados por un equipo de inversión, y aquellos que son como más personalistas, que están gestionados por una persona muy al estilo de esa persona y con las convicciones de esa persona, ¿no?, que serían los denominados fondos de autor. Ahora, de unos años a esta parte, se ha convertido en tendencia que estos gestores de fondos de autor tengan un trato cada vez más directo con sus inversores, con sus partícipes a través de redes sociales. Lo digo porque, como nos preguntáis, pues esto, ¿no?, que dónde se puede obtener información sobre los gestores de los fondos, si el fondo que os interesa es un fondo de autor, pues es muy posible que ese gestor esté presente en redes sociales, esté presente en Twitter, por ejemplo, y podáis seguirle en Twitter y ahí, pues, igual no vais a ver lo bien o lo mal que lo está haciendo el fondo, pero a él sí que le vais a conocer porque vais a ver un poco qué es lo que opina, los diferentes acontecimientos relacionados con las compañías en las que invierte. O sea, vais un poco a conocer a la persona que hay detrás del fondo, y de hecho hay muchos de estos gestores que tienen muchísimo éxito, muchísimo predicamento y cada vez más inversores porque les siguen en redes sociales y la gente confía en ellos, ¿no? Ven a esa persona que hay detrás del fondo y les genera tranquilidad y seguridad, confían en él y dicen, bueno, yo estoy dispuesto a poner mi dinero en manos de esta persona porque hoy leo lo que dice y me parece que es una persona sensata, ¿no?, y con criterio. De hecho, también un poco lo que perseguimos muchas veces en los webinars cuando entrevistamos a gestores es eso, ¿no?, que los conozcáis, que los pongáis cara, que veáis cómo son, porque muchas veces existe ese componente de, oye, quiero ver quién es la persona que está gestionando este fondo antes de decidirme por él. Con lo cual,
Otra manera que tenéis de obtener información sobre los gestores de fondos es entrando en la parte de los webinars del blog de My Investor o en nuestro canal de YouTube, y ahí veréis entrevistas a un montón de gestores, de los españoles prácticamente todos, y a muchos representantes también de gestores internacionales, y ahí los veis en persona, hablando ellos de su propio fondo, de cómo ven ellos el mercado, haciendo incluso educación financiera y bueno, y tenéis ese feeling, ¿no? de qué tipo de inversores son. Preguntan también, Ignasi, si la bolsa es el mejor activo a largo plazo y que en qué plazo no se pierde dinero. Una es fácil, que sí, sí lo es. A largo plazo sí lo es. Esa es la realidad histórica, ¿no? De 125 años de historia. Siempre ha sido el más rentable en periodos de un ciclo económico. Esa es la realidad. Es decir, si justo vamos a un periodo en que la economía va muy mal, es posible que las acciones lo hagan peor que otros activos. Pero en general, a largo plazo, siempre la bolsa es el activo que más te da. Entonces, ciclo económico, históricamente se hablaba de 7 años, la verdad es que el ciclo económico se ha acortado bastante, ¿no? O sea, en COVID pasamos de crecimiento, recesión, crecimiento en 3 meses, que eso es excepcional. Bueno, 3 meses, pero en 6 meses. Entonces, yo diría que el ciclo económico ahora, en los últimos, digamos, décadas, se ha cortado bastante y en 3, 5 años ya sería un buen periodo para ver, digamos, esta sobre rentabilidad o esa rentabilidad mejor de la renta variable versus otros activos. Bueno, si queréis profundizar un poquito en esta idea de que la renta variable la bolsa es el activo más rentable en comparación con la renta fija o con el efectivo, os he puesto aquí en el chat un link a un post de nuestro blog en el que comentamos un poco esta cuestión citando diferentes estudios que analizan desde una perspectiva histórica el comportamiento de las diferentes clases de activo. También citamos un estudio que habla del oro, etcétera, y que al menos desde una perspectiva histórica demuestra que sí, que la bolsa pues al final es el activo más rentable con sus fluctuaciones, con su riesgo en el corto plazo, pero a largo el activo más rentable de todos. Preguntan también por las comisiones. Esta sería ya la última pregunta. Ah, no, nos acaba de entrar otra. Bueno, pues una pregunta más, Ignasi. Preguntan por las comisiones de cambio de divisa que comentábamos antes en esa última diapo que me reservaba en la presentación para hablar de nuestro broker, que cobramos por el cambio de divisa un 0,30 cuando otros bancos cobran mucho más, el doble, el triple, incluso más. Pregunta si tenemos costes encubiertos, además de esta comisión, algún coste de ejecución o alguna otra comisión de la que no hayamos hablado. Pues no, la verdad, o sea, cuando estábamos pensando en cómo poner el precio, ¿no? de este servicio, lo que priorizamos es que fuera transparente, porque la realidad, mi experiencia personal, y no solo en España, sino en otros países, era que era difícil saber cuánto me habían cobrado hasta después de haber ejecutado, porque o había mínimos de 2 libras, $1, no sé qué, o sea, o había muchos mínimos o había eso, cánones o costes encubiertos que si no llegas a un cierto, digamos, ¿no? A unas ciertas ejecuciones por mes te cobran coste de mantenimiento. Entonces, da digamos, mi baja satisfacción con otros brokers, lo que yo quería era algo muy transparente. Y así lo hicimos un estudio de mercado, preguntamos a potenciales clientes y a clientes y les parecía interesante. Entonces, bueno, ahí optamos por la transparencia. Solo hay estas dos, cambio de divisa y ejecución. Y ya está. Entonces no habrá nada más. Y ya, ahora sí, la última pregunta. Es una pregunta en la que te piden que hagas una recomendación. Nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión, pero igual sí que le podemos guiar. Pregunta, ¿qué fondo de renta fija de bonos del Tesoro USA sería interesante comprar ahora? Dentro de que no le podemos decir un fondo en concreto, Ignasi, a lo mejor sí que le puedes decir qué criterios debería tener en cuenta a la hora de seleccionar un fondo de bonos del Tesoro americano para invertir. Sí. Básicamente, yo lo reduciría hay dos riesgos en un fondo ¿no? de bonos del Tesoro americano. Hay el riesgo de tipo de interés y el riesgo de divisa. El riesgo de tipo de interés es en general el que es, digamos, la gente se fija cuando compra bonos, porque sabe si los tipos bajas, pues ganar dinero, si los tipos suben, pues voy a perder. Pero aquí la decisión más importante primera es saber si vas a comprar divisa cubierta o no.
¿Por qué? Ahora el euro está a 1,05, lo vimos a 0,97, que eso querría decir que ganarías un 7% sin hacer nada, pero también hemos visto el euro, bueno, a 1,15 y a 1,25 y, bueno, a 1,6, ¿no? Hace muchos años. Entonces, bueno, este para mí es la gran decisión de si moneda cubierta o no. Y entonces diciendo, vale, pues me cubro la moneda porque este riesgo no lo quiero pensar, no lo quiero asumir. Entonces ahí, pues desde un fondo indexado con moneda cubierta a un fondo activo de un gestor que te guste de moneda cubierta, pues ambos los hay, ambos existen. No voy a decir gestoras, pero la verdad hay buenas gestoras de ambos productos, ya sea indexados o gestión activa. Ujú. Bueno, pues ya con esta pregunta cerramos el turno de preguntas. De todos modos, si os surgen nuevas dudas con respecto a este tema, pues no dejéis de preguntarnos a través de redes sociales, a través de servicio de atención al cliente, o si son dudas conceptuales, teóricas, ¿no?, sobre educación financiera, pues a través del consultorio del blog de MyInvestor, de MyBlog, que es el blog de educación financiera de MyInvestor, en el que además podéis encontrar todo tipo de contenidos relacionados con el mundo de la inversión, incluida la bolsa, pero también pues, fondos de inversión, planes, seguros, crowdfunding, de todo. Tenemos todo tipo de posts sobre el mundo de las finanzas personales. Tenemos webinars, vídeos, hasta un glosario. O sea que os animamos a que entréis en el blog y os suscribáis si queréis a la newsletter. Por supuesto, todo es gratuito. Y bueno, pues Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Clarisa, y muchas gracias a los asistentes. Y efectivamente a vosotros, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y que paséis una muy buena tarde.